de hecho, hace unos 3 años creo, estando en Álora, en Málaga, pues la poetisa, bueno, una de ellas era Mari Callealta, la otra era esa chica jienense, a ver, al que alguien... Viedma, Rocío Viedma. Rocío Viedma, muy querida por todos, aquí y allá. Pues Rocío propuso una idea, que hagamos una antología, al principio pagada por ella y yo, después Mari Callealta se sumó la hija de José María Lopera, estábamos los cuatro, preparando el homenaje de Lopera aquí en Tetuán. Y de ahí surgió la idea de una antología comunitaria, que es una novedad, supongo para todos, que se ha llevado a buen cabo, y de hecho acabamos de publicar la tercera, que es comunitaria, o sea, pagamos por igual y nos llevamos la misma cantidad de ejemplares. Entonces, o bien quien quiera más, pues que pida más, ¿no? O sea, ha sido una experiencia muy interesante que se puede llevar a una publicación como una revista, que sería interesante también. Es cuestión de estudiarla, es una sugerencia que hay que apuntar y estudiar entre todos. Y bueno, pues abrimos el debate para lo que vean ustedes. ¿Alguna pregunta, interrogante? Bueno, yo quiero tomar la palabra. Primero dando las gracias a Ahmed, a usted, por la invitación que me llegó para formar parte de este grupo GEME de escritores marroquíes, hispano-marroquíes. Para mí fue muy ilusionante, estoy ilusionada con este proyecto. Quería conocer quiénes formaban parte de este grupo, porque yo llevo editando ya muchos años, tengo muchos libros editados, formo parte de grupos, pero este hermanamiento entre dos lenguas y dos culturas que son distintos y iguales, porque Andalucía, yo soy andaluza y tenemos esa historia común. Entonces me gustó y dije, voy. Y bueno, pues conocerles, ¿no? También he hablado, bueno, formo parte del grupo ALAS, Autoras por la Literatura y las Artes, y de ACE, Asociación Colegial de Escritores de España, donde por cierto les conocí a los dos, al profesor, a los dos, y Ahmed. Les conocí a los dos en Córdoba, en una jornada, congreso y después asamblea de Asociación Colegial de Escritores de España, la sección autónoma de Andalucía. Allí ya fue el primer contacto, entonces cuando recibí la invitación ya les conocía, ya sabía su obra y ya les había escuchado hablar en Córdoba de sus proyectos. Entonces, también tenemos en común un gran amigo, que es José Sarria, que fue el coordinador de aquellos congresos, y de alguna manera está como esperando. Eso en primer lugar, gracias. Y en segundo lugar, sobre el tema de las ediciones, yo tengo varios editores que me han editado mis libros, pero tengo un editor en particular que me editó el último libro. Se llama Francisco Ordóñez Olaya, su editorial es Jácara Editores, y yo reenvié la invitación para formar parte de este encuentro y le invité a él, y se ha ilusionado muchísimo con este encuentro, porque él nació en Melilla, su madre era, no sé si marroquí o melillense, pero tiene un enlace sentimental con también la lengua árabe. Cuando le dije que no teníamos, en realidad no teníamos editorial, que siempre lo he leído en los medios, que no había una editorial o que había dificultades en editar los libros, él se ofreció, dice: Aurora, tenéis, públicamente y seriamente que tenéis editor, y si el encuentro alguna vez se hace en Málaga, aquí estaré.
Así que transmito sus palabras, es Jácara Editores para todos y que, bueno, es una posibilidad más para editar en los dos idiomas, claro, en árabe y en español, libros bilingües, total. Y ya está. Respecto a un encuentro en Málaga, pues sería interesante, porque si el encuentro es hispano-marroquí, no tiene por qué celebrarse siempre en Tetuán. Este ya es el 9º y en cada encuentro hago ese llamamiento para que se haga en alguna ciudad española. Claro, se hacen muchos encuentros, pero no este. Se hacen muchos encuentros de copiar y pegar y tal, ¿no? Y de hecho actualmente hay uno en Sevilla, hay otro aquí en Tetuán, en el Rincón, acaba de terminar otro, en Sevilla también. O sea, son encuentros esporádicos que se hacen, pero que no tienen continuidad, ¿sabes? Y ese es el problema. Que siempre se celebre el primer encuentro de no sé qué, y al año siguiente ya hay gente diferente, varios temas diferentes, ya es el primer encuentro de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues siempre si se organiza algo, lo mismo que para la ASE, bueno, ya que has hablado de la ASE, es imposible para mí y para el profesor Limami también hablar de la ASE o de la presencia del hispanismo en España sin mencionar o recordar a nuestro amigo Mohamed Chakor, ¿vale? Que fue el que hizo de enlace primeramente con Paloma Fernández Goma antes de publicar el primer número de 3 orillas. Ya había publicado Arribar a la Bahía, Encuentro de Poetas en el 2000. Y a partir de ahí, Mohamed Chakor, que en paz descanse, pues le dio una serie de nombres y direcciones. Y empezaron a contactar, al menos conmigo, ¿no? Porque no nos conocíamos de antes. Y a raíz de eso, en un pueblo olvidado de Dios, en un convento, conocí a Pepe Sarria. Teníamos un encuentro en Jimena de la Frontera, nos conocimos y a los 10 minutos empezamos el primer proyecto, que por cierto, la antología de la literatura magrebí, le dije que yo estaba preparando una antología de literatura española marroquí y me dice, ¿puedo colaborar contigo? No tengo ni idea del tema, no sé que existe este tema, pero si quieres podemos colaborar. Fenómeno. Y una vez estando el amigo Limami conmigo en casa, con su mujer y su pequeñaja, Linita, pues me llama Pepe, me dice, oye, vamos a incluir a Gaete. Vale, sí. Fenómeno, yo no lo conocía. Sí. Entonces, al decírselo al Imami, le dije, pues mira, tenemos otra novia. Y el Imami me dice, entonces incluimos también a Aziz Chesney. Sí. Y lo hicimos entre los 5. Sí. Una antología, Calle del Agua. Una antología única. Y pirateada, porque se editó sin nuestro acuerdo. Sí. Yo tuve solamente unos 2 o 3 ejemplares y nada más, pero esto ya me... Sí, yo tuve un ejemplar indirecto, fue la editorial Cial de Madrid, que editó el libro, pero pirateado, sin nuestra autorización. Sí. Porque había un congreso que organizó la Universidad de Haifa, si te acuerdas, con Javier Badorón, al que estuvimos invitados, y fue en Sevilla. Y ahí íbamos a firmar el contrato. Y viene el hombre y dice, no, es que se me ha olvidado traerlo. Y se quedó la cosa así, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, me acuerdo perfectamente. Son anécdotas que fluyen, ¿no? Te iba a preguntar una cosa. Los que piratearon era la editorial Rial. Cial. Cial. S.I. Vale. Es que me consta que la editorial Rialf es la que promociona los premios Adonais de poesía. Pues eso me extrañaba, digo, igual lo he entendido mal. O sea, es Cial. Vale. Una anécdota, nosotros lo que nos interesaba era que el libro se publicara, ¿no? Porque había conocimientos y hay, porque el libro ahora es una referencia. Hace poco vi en internet que valía 2.000 euros un ejemplar. En Estados Unidos vale actualmente 2.000 euros, cuando en España se ha estado vendiendo a 25 euros, a 2.000 euros. Eso lo vi en internet. Un señor de Estados Unidos lo pedía. Bueno, yo no lo sabía. Sí, a 2.000 euros.
que tenemos proyectos, bastantes amigos en común, porque Paloma, también Fernández Gomá, está con la revista, también son muchos años de revista, Las Dos Orillas, y mucha calidad. Entonces yo realmente estoy interesada y he respondido positivamente porque sé que detrás de todos estos escritores hay seriedad en el trabajo, o sea que son escritores con fundamento, son escritoras con fundamento, que escriben bien y que se toman la literatura como no solo forma de vida, sino que, no sé cómo decirlo, que tiene calidad literaria. Entonces yo quiero estar ahí donde haya calidad literaria, donde haya calidad humana también y donde se esté por la cultura y por las cosas bien hechas y serias. Paloma es muy selectiva y tiene Mucho. un equipo en el que estamos. Y Manuel Gaete, que lo hemos nombrado. Juan José Telles, es También, una referencia, y un montón de gente interesante, lo sé. porque Paloma es selectiva. Sí, lo sé. Nos ha escogido a los mejores. No, pero está desplegando también un gran esfuerzo para unir las dos riberas, porque realmente esta mujer también me fascina, porque con tantas publicaciones y ella siempre está detrás. La última publicación hace muy poco tiempo que se está presentando. Se está presentando ahora en la última... Sí, entonces es realmente una maravilla. O sea que últimamente me mandó José Sarria, últimamente, es decir, hace como 2 o 3 días, un mensaje por Facebook felicitándome por este encuentro. Y le dije que el hispanismo marroquí vive gracias a algunos de sus intelectuales, pero también no se está muriendo o conserva todavía sus latidos gracias a intelectuales que trabajan fuera de la frontera. Y me refería a él, a Sergio García, a Paloma y otros más. Algunos murieron, como Rodolfo Gil, Grimao, etcétera, que realmente hicieron lo posible, lo imposible para darle una forma clara, concreta al hispanismo. Sí, una prueba de lo que dices es que a los congresos de la ACE siempre se nos ha invitado. Siempre. Sí, sí, sí. Yo quisiera comentar, luego, disculpad que use este aparato, si no es que no me escucháis. Yo conocí efectivamente el hecho de que los escritores marroquíes que escribes en español participes en ACE ha sido un paso muy importante, porque es una cosa que se desconoce prácticamente. Yo cuando le digo a gente normal que hay una comunidad de escritores que escriben en español, Marruecos, no lo conocen. Y yo conocí, bueno, a través de ACE, como ha dicho Aurora, con posterioridad, gracias a Paloma y a la revista, publiqué un artículo sobre la poética de Nisri Ibn Larbi. Esta chica, poeta, me gusta mucho su obra, y escribí sobre eso. Y ya investigué más profundamente sobre todo lo que ha sido este movimiento, que ha tenido sus altos, sus bajos y sus inicios. Me parece tan interesante, tan desconocido, tan enriquecedor para la cultura española, que, y para mí como española, o sea, porque yo, como si de pronto vengo aquí, lo he comentado ya a Ahmed, que hacía 30 años que no venía aquí, a Tetuán, y está a un tiro de piedra, o sea, está al lado. Pero bueno, son motivos que son tonterías, ¿no? Entonces, somos vecinos, somos hermanos de cultura, y aquí estamos. Así que para adelante. ¿Alguna intervención? Bueno, uno de los... Sí, es... Bueno, es un honor además participar, ser una de esas personas que participan en esa antología, ¿no? Y siempre me llamó la atención esa cosa que es el tema, que yo la repetí en todas las presencias,
esa decadencia del castellano que yo la noté desde 2011, se me memoria en mes inicial, ¿no? Y veo en la fundación como el señor Gara, como su fundación, Gara Rivera, es como el Fénix. Aquí en Tetuán tenemos dos Fénix. El Fénix es esa estatua que está en lo más alto de ese edificio y es usted. Porque yo trabajaba en la sombra al principio y no pensaba que hay personas que están fomentando el castellano hasta que lo conocí a usted. Y además, usted me invitó a un casino, el otro era el casino español, vamos a hablar un poco. Por lo tanto, ya pensé a crear y salir a la luz. Ya tengo mucho que escribir, por lo tanto, ya vamos a hablar en persona sobre más cosas. Así que muchas gracias. Bueno, el hecho de que tenga ya dos novelas y de peso, eso ya significa que el hispanismo ya tiene un foco de continuidad, porque nosotros al fin y al cabo pues podemos seguir dando, pero lo que podemos hacer es promocionar, buscar el relevo o los relevos, porque nosotros pues en mi caso al menos yo ya estoy cansado, estoy que no puedo. Porque me chocó usted con la noticia de que en Marruecos en todo el año solo hubo 5 o 4 novelas o 5 obras o no sé qué, porque las novelas que tengo las hice con la editorial español que se llama Letrame, no lo hice con la editorial marroquí. Bueno, quizá tratan de cosas susceptibles, no sé si son aceptables aquí en Marruecos, por lo tanto siempre me dirigí al grupo editorial español. Por eso España. Vale, hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder asistir esta tarde a este encuentro hispano-marroquí, un encuentro que une a escritores y poetas de ambas orillas del estrecho para compartir experiencias, para compartir amistad y cultura. España y Marruecos son dos pueblos hermanos y vecinos que tienen mucho en común: proximidad geográfica, historia compartida y hasta llevamos la misma pluma en la sangre. Veo que el señor Ahmed Gara, como dije ayer, sigue siendo aquel caballero como Don Quijote de la Mancha que lucha contra los molinos de viento, solo y con sus propios medios para poder sacar a la luz este tipo de encuentros. Ya sabemos que, por desgracia, el español hoy en día está en crisis. Hoy en día asistimos al mayor retroceso de la lengua y la cultura hispánicas en Marruecos y del hispanismo en general. Por muchas razones que conocemos. Por una parte, hay mucha competencia del francés y del inglés debido a la propaganda que hace el gobierno marroquí para que los alumnos elijan el francés y el inglés como lengua extranjera en los centros educativos. Y por otra parte, la falta de interés por parte de España y la persona de la embajada de España aquí en Marruecos, porque por desgracia y no sabemos el por qué no subvencionan este tipo de encuentros. Por eso, de este encuentro de esta tarde en que nos van a premiar como los premiados de este premio internacional que organiza el Ahmed Gara en su primera edición, hacemos un llamamiento a las autoridades, tanto españolas como marroquíes, a las instituciones en materia cultural para ayudar a los hispanistas y subvencionar este tipo de encuentros. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo tengo dos intervenciones. La primera es, como estamos hablando, removando los hispanistas marroquíes, no debemos olvidar, aparte del gran padrino Sotorlar, un gran amigo nuestro, a Mohamed Amin Said. Siempre que hablemos del hispanismo, hay que mencionar a Amin Said. Para mí es un gran creador del hispanismo en Marruecos. Del neohispanismo, hay que concretar. No, tú lo llamas neohispanismo, de acuerdo, pero para mí es el gran padre del hispanismo en Marruecos. Ha sido el gran defensor, lo sabemos todos, el gran defensor de las relaciones hispano-marroquíes, sobre todo en el aspecto cultural.
Y político Y también. político también. No toco la política yo. Vamos a ver. Otro punto que quiero mencionar es que pinta el Centro Cultural Español aquí en Tetuán. Quisiera saber qué relaciones tienes tú, Magara, con Cervantes, por ejemplo. ¿Por qué no está presente? Me imagino, no, la pregunta tienes que contestarme porque estamos entre amigos y hermanos. Está claro. Yo quiero saber, primero, tus relaciones con Cervantes. Segundo, Cervantes como centro cultural y uno de los papeles primordiales que tiene representando la monarquía española es fomentar las relaciones culturales. Tú tienes que decirme qué pinta, qué has hecho con él, qué pasa. ¿Enfadados o qué? No hay presencia ninguna. ¿Por qué? Bueno, no, bueno. No, yo no sé quién está. Pero es que no se menciona. No, yo no sé. Que me perdone. El Que Cervantes no de se Tánger. muy bien. Es del Cervantes de Tánger. No hablo de Tánger, yo no me meto en Tánger. No, perdone. Que me conteste. No me conteste usted ahora. Que me conteste él y después usted. ¿De acuerdo? Perdóname que. Bueno, realmente, yo recuerdo, hablo de usted, de Mohamed al-Arabi Mseri. Sí. Mohamed al-Arabi Mseri, en 1982-81, me envió una carta a Rodolfo Gil. Y eso lo he hablado en el Congreso de Nador. Me envía una carta a Rodolfo Gil, que sabía que yo escribía en España, todavía no había empezado a escribir en Marruecos en español, y me pidió colaborar con ellos en un proyecto que se iba a llamar probablemente Suplemento Español de la Opinión, que después se llamó Opinión Semana, que era un suplemento. Y a la semana recibo una carta de Mohamed al-Arabi en el mismo contexto, pero con palabras más, porque Rodolfo no me conocía, tampoco me conocía personalmente en serio, y les dije que sí, que colaboraba con ellos. Luego, ahí empezó el hispanismo de Mohamed al-Arabi, porque no había escrito anteriormente en español. Y empezó, se puede decir que con nosotros, y con Said Jdidi, lógicamente, con Fadil Shahab, Mohamed Youssef Erkab, en fin, un montón de marroquíes que empezamos a escribir en Marruecos en español. Luego la figura de Mohamed al-Arabi Mseri, que me hizo el prólogo a mi primer libro, Tetuán en Brujo Andalusí, que insistió él en hacerme, con muchas florituras, por cierto, exagerando como siempre cuando trata él a sus amigos. Y pasó a lo del Cervantes. Rodolfo Gil, cuando vino a Tetuán, me llamó, me dijo, mañana voy a estar en Tetuán. Por favor, ven a verme al centro o a la biblioteca entonces en tal fecha. Estuve con él. Y en abril del 84, el 26 de abril del 84, si no me equivoco, se creó el Centro Cultural Español, sustituyendo a la Misión Cultural Española en Tetuán. Hablo de Tetuán porque ya había creado el centro en Rabat. Y fui su colaborador y he hecho con él cosas que nadie sabe y que nadie sabrá porque no las quiero difundir. Hemos trabajado juntos cosas, sinceramente. Y gracias a Rodolfo, Tetuán conoció la rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía, porque estudió el trabajo de fin de carrera que hizo Fátima Zohra Exizure, que conocemos casi todos. Y me comentó, este trabajo de esta chica tiene que llevarse a cabo. Y fue él quien empezó con Escuredo y con el Ayuntamiento de Tetuán, entonces de la Unión Socialista, y creo que usted también estaba en él, y fue él quien promocionó la idea de rehabilitar la ciudad de Tetuán. Vino el Cervantes. El Instituto Cervantes tiene unas directrices concretas que Magara no entra en sus cuentas. ¿Pero por qué? No es por nada personal.
no es por nada personal, sino que yo soy escritor marroquí en español. Y el Cervantes no tiene por misión apoyar a los escritores marroquíes o extranjeros no españoles, sino es a través de ceder la sala para la presentación y tal. Y yo para presentar un libro prefiero traer mis libros aquí en un sitio diferente al Cervantes, porque yo para que nos tomen una fotografía y que digan que ha pasado por aquí fulanito, no. Porque el esfuerzo es mío, yo soy un artesano de la palabra. Ayer mismo yo no pude terminar usted estaba, no pude, con 2 líneas que leí de algo que escribí, pues no pude, se me atragantó el alma. Y fue mi amiga y compatriota Marisé quien lo terminó de leer. Yo escribo,